última serie, Hijos de Dios, ¿no? Y como subtítulo, hoy somos hijos de resurrección. Amén. Hijos de Dios. Terminamos hoy. Para mucha gente en todo el mundo, el día de resurrección, hay el sábado de gloria. ¿Alguien sabe por qué le llaman sábado de gloria? Yo nunca le he entendido eso. No, ¿sí? Porque se mojan. Te quiero, hija. Es una chulada esos niños. Pero sí, no le he entendido eso de los sábados de gloria. Pero bien, hoy es simbólicamente el día de resurrección. Y bien, para terminar, hemos estado hablando de la identidad que Dios hizo al hombre a su imagen. Amén. Vimos cómo el Espíritu Santo estaba en Adán, caminaba con Adán. Vimos a Salomón que en algún momento pues tenía una identidad. Pero algo que vimos y enfatizamos mucho es que el género es una porción o una clasificación de acuerdo a las circunstancias. Lógicamente, cuando una ballena, ¿alguien se acuerda de Keiko, la ballena? Esa ballena llegó un momento que la tuvieron mucho tiempo en cautiverio y pues necesitaba un espacio y tuvieron que liberarla. Por ahí hicieron una película, Liberen a Willy, y entonces liberen a Willy, ¿no? Entonces es bien interesante porque Dios siempre ha tratado de tener comunión con el hombre, ¿no? Pero toda la Biblia nos habla de lo que iba a venir a pasar en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Dios, más que una persona, a través de Jesús, es el gobernador moral del universo. Amén. Por Él se rige no solamente las leyes celestiales, las leyes a nivel mundial y universal, se rigen por Él, ¿sale? Entonces yo quiero que entendamos hoy la bendición de ser hijos de Dios y que tengamos que entender que por el ambiente que nos ha tenido el enemigo durante muchos años en cautiverio, ¿sí? Por esa clasificación, por esa porción, de acuerdo a las circunstancias, el hombre ha tratado de buscar a Dios. Y yo trataba de pensar cómo ejemplificar esta parte, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí? Y dijimos que los hijos de Dios no nos define el origen, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios reflejamos la imagen de nuestro Creador. Amén. Entonces, algo que yo quiero que vayamos es a San Juan 3:16, que es parte vital de lo que tú y yo tenemos que memorizarnos durante todo el tiempo. San Juan 3:16, ¿ya lo tiene ahí? Dice a la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. Para que todo aquel que en Él crea, en el unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Amén. Ahora, algo que yo quiero que aprendamos es que nuestras obras son manifestación de lo que hay en el corazón del hombre. Reflejamos lo que somos. Y quiero que me acompañe otro capítulo ahí en Mateo. Vamos a estar moviendo un poquito la Biblia, pero para que podamos entender la bendición de ser hijos de Dios en la resurrección. Mateo 18, el primer evangelio, Mateo. Y algo bien interesante, hoy que pusieron esta semana muchas películas de Jesús, no todo lo que ven en la tele es bíblico, ¿eh? Aquí es lo que dice la Biblia y en la tele es lo que ellos creen. Mateo 18,
8, 9. Dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno del fuego. ¿Sí me estás siguiendo? Nuestros pensamientos que tenemos todo el tiempo son asuntos siempre del corazón. Amén. Lo que tú piensas hoy es lo que hay en tu corazón. La Biblia dice, porque el corazón se escudriñan los pensamientos. Dice la palabra aquí, considerar si tienes que caer, saca, ¿no? En Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, bueno, sí, tiene que ser alabanza, ¿no? Entonces, algo que tú y yo tenemos que entender es cómo está hoy nuestro corazón, porque la salvación reposa en nuestro corazón. Y de lo corazón sube a nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento empieza, por ejemplo, si hoy estoy pensando yo en hamburguesas, no está mal, pero quiere decir que estoy pensando en comida, quiere decir que en mi corazón puede haber un problema de gula, ¿sí? Entonces, sí es bueno pensar en la comida, pero no tanto. Entonces, Dios tiene que gobernar a sus hijos, ¿sale? Dios no puede gobernar a alguien que no lo acepta por padre. Así que entonces tú y yo tenemos que entender el poder de haber mandado a Jesús a su Hijo, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo en general, que envió a su Hijo unigénito para que todos, sin excepción alguna, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un padre puede perdonar libremente a un hijo si es culpable. ¿Cuántas veces hemos perdonado a nuestros hijos? Muchas veces, ¿no? Yo creo que nuestros hijos pueden hacer muchas burradas y siempre los vamos a perdonar. Nos pueden tirar la computadora, nos enojamos, pero siempre vamos a perdonarlos. Pero ¿qué pasa en esta ocasión si el padre es el juez? ¿Sí? Si hoy tú vas, a lo mejor sales a la calle y te das cuenta que un jovencito de 18 años te asalta, y no solamente te asalta, te acuchilla, ¿sí? Trata de quitarte la vida, te roba y escapa. Y a lo mejor hablas al 911 y a lo mejor atrapan al muchacho, lo llevan al Ministerio Público y lo presentan ante el juez. Y resulta que el juez es el padre del jovencito que te asaltó, que te hirió y que incluso te quiso quitar la vida. Así que en función este padre como juez, pues no puede perdonar a su hijo como tú y yo lo hacemos en nuestra vida diaria, en la casa, decir: hijo, pues te perdono, ya, ni modo, ya lo hecho está hecho. El juez no puede perdonar a su hijo como criminal, aunque él sea su hijo. ¿Sí me está entendiendo? Su deber como juez es sustentar y administrar la ley por los intereses más altos del Estado, ¿sí? Y si perdonara, supongamos, el juez al criminal, ¿sí?, sobre la base del culpable, entonces el país se colapsaría y se lanzaría en un estado sin leyes y sin caos. Desafortunadamente, nuestro país es un país donde las leyes chocan mucho, donde tú me detienes y tengo mis derechos y el oficial también, y entonces se ha vuelto un caos porque no se ha respetado la ley, ¿sale? Entonces, perdonar es algo que para Dios, en su soberanía, en su autoridad de juez, no es fácil de otorgar el perdón, porque entiendan que Él es juez y que Él también tiene que aplicar el peso de la ley. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, no es fácil para un Dios tan soberano perdonar a sus hijos. Manifestar el amor de Dios es importante, pero también lo que hizo el amor de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el amor de Dios? Que dio a su Hijo unigénito. Manifestar el amor de Dios es importante, pero realmente ¿qué fue lo que hizo el amor de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ser un hijo de Dios? ¿Qué te hace hoy ser un hijo de Dios? Que lo aceptaste, sí, pero ¿cómo sabes que lo aceptaste? Porque lo confesé y lo declaré, sí,
Pero lo básico es que hoy, como hijos de Dios, nos hace que nuestros pecados, ¿sí?, fueron redimidos. La redención de nuestros pecados han sido lavados, han sido perdonados hasta un punto, ¿sí? Entonces, hoy yo quiero hablarte de 5 palabras importantes que trae la muerte, ¿sí?, la muerte y la resurrección de Jesús como hijos de Dios. Te voy a hablar de esos 5 palabras que hizo la muerte y la resurrección de Jesús. Y número 1, lo primero que Jesús hizo en los hijos o los futuros hijos es una sustitución. ¿Sale? ¿Y qué significa una sustitución? El significado es uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. ¿Sí? Entonces, ¿pueden apagar esta luz, por favor? Sí, esta luz. A lo mejor tú y yo, y quiero que lo entendamos así, porque yo decía, bueno, pues sí, ¿no? Yo sé que he sido culpable y estoy consciente de que mi lugar es aquí en la cruz. Estoy consciente. Pero a lo mejor de quien no estaría consciente porque todavía pues es un chamaco, es un niño, sería mi hijo. ¿Sí me están siguiendo? Y quiero que pases, Barú, por favor. Y lo primero que hace Jesús es una sustitución. Uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Así que súbete a la cruz. No puedes bajar los brazos. Ahí. ¿Vale? Así. Así. ¿Vale? Entonces yo estoy bien con Dios, pero mientras mi hijo no acepte a Jesús, pues él va a estar en los pecados. Entonces, su lugar de mío y de él es en la cruz. Entonces yo cuando lo veo digo, híjole, ¿no? Ponte, no me gusta ver a mi hijo así. Entonces voy a sustituirlo y decir, ¿sabes qué, hijo? Bájate, yo voy a morir por ti. Pero para yo morir por él, dice el Señor, no, porque tú estás peor de pecador que él. Él tiene a lo mejor 8 años en su pecado, tú tienes 40 años. No aplica, no puedo sustituirlo, así que vuelves a la cruz. ¿Sí me estás siguiendo? Pues yo no puedo ocupar el lugar de mi hijo y ahorita lo vamos a entender. Pero Jesús lo que hizo, Jesús era Dios, era perfecto. Lo que hizo Jesús fue una sustitución. ¿Y qué dijimos que era la sustitución? Tomar el lugar. Jesús asumió la culpa y Jesús, siendo puro y sin mancha, le dijo, Baruch, yo te amé desde la eternidad, hoy voy a tomar tu culpa, así que bájate, voy a sustituirte, ¿sí? Y me voy a subir a ese lugar. El juez paga la pena que él mismo está imponiendo, en este caso en Baruch, ¿sale? Ahora, importante, y esto anótenlo, Jesús nunca fue obligado a hacer nuestro sacrificio. Gracias, Baruch. Él no fue obligado. Jesús fue y tomó una sustitución voluntariamente. Así que no hay injusticia. Porque mucha gente dice, qué injusto, ¿no? Si Dios amó a tanto al mundo, ¿qué culpa tenía su hijo? Bueno, déjame decirte que su hijo Jesús voluntariamente fue a la cruz. Entonces quiere decir que no hay injusticia. ¿Sí me estás siguiendo? Porque cuando tú por derecho o por criterio dices, yo quiero pagar las culpas de mi hijo, se puede. Desafortunadamente aquí en la ley, si tu hijo mata, ¿quién se va a la cárcel? ¿Tu hijo o tú? Se va tu hijo. Y aunque tú le digas a la juez, ¿sabe qué? Mire, yo me voy al bote por mi hijo. Dice, no, porque aquí tenemos que meter al bote a quien cometió el pecado. Entonces, lo primero que hace la muerte y la resurrección de Jesús es una sustitución. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, él tomó tu lugar voluntariamente. Porque a lo mejor te le hiciste muy guapo, porque a lo mejor le vas al Necaxa, porque no sé, pero algo Jesús vio en ti que él dijo, yo voy a la cruz en lugar de él. ¿Sí me están siguiendo? Número 2, una expiación. Y esa palabra expiación habla mucho en el Antiguo Testamento. La palabra expiación, literal, es una provisión entera. Significa encubrimiento.
Eso es lo que significa expiación, encubrimiento. Y quiero que me acompañen a Levítico 4:13 para que vayamos entendiendo como hijos de Dios la muerte y la resurrección de Jesús. Levítico 4:13. Fíjense, esto era la ley de Dios. Dice así: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así haría el sacerdote expiación por ellos, y obtendrá perdón. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Traían a un becerro, un becerrito así, tenía que ser un becerrito perfecto. No podría ser un becerro flaco, sin ojo, no, un becerro bonito, porque ahí es el que iba a, tú ibas a representar ese becerro, ¿sale? Entonces traían el becerro y dice la palabra aquí que los sacerdotes imponían las manos, ¿sí?, de los ancianos, y los pecados de Israel, en este caso de tu familia, eran como transferidos al animal que se iba a sacrificar. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, y este era matado como sustituto. Entonces, la expiación dijimos que era el encubrimiento. Entonces, yo no voy a mandar a Baruch, pero voy a comprar un becerro, que no era cualquier cosa, era un becerro muy perfecto. Y entonces yo como sacerdote voy a agarrar y le voy a decir a Baruch: ven Baruch, voy a todo tu pecado, toda tu porquería espiritual, como cuando te hacen la limpia con el huevo, ¿no? Casi. Y entonces vas a agarrar y la vas a poner sobre el becerro. Y va a representar que todo el pecado de él, ahora lo voy a impartir, lo voy a transferir al becerro. Y ese becerro, pues ya está lleno de pecado, tiene que ser degollado. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, eso es la expiación. Como yo no puedo ir a la cruz por él, porque también soy pecador, entonces vamos a tener que utilizar una expiación, en este caso un cordero, ¿sale? Puedes tomar tu lugar. Entonces, al transferir esos pecados, la expiación provee un encubrimiento de la culpa del verdadero criminal. Y eso hacía que se viera invisible ante los ojos de Dios. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es como si a Dios le pusieras, la sangre para Dios fuera como un velo y te viera como si no hubieses pecado. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, eso es bien interesante que entendamos. Él es la expiación. Y Isaías 53, y quiero que me acompañen ahí, para que veamos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó ese lugar de becerrito. Isaías 53 dice así. 53:4, ¿está conmigo? Estamos hablando del becerro, en este caso el cordero inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado? Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido, ¿quién es el herido? Jesús. Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, Jesús, aunque era el Hijo de Dios, le dice Poncio Pilato, ¿qué no sabes que yo tengo la autoridad de perdonarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad te fuera dada si no fuera dada desde el cielo. Porque Jesús tenía la autoridad para deshacer a Pilato y a todo Roma, pero él cayó, fue molido. O sea, el cordero, lo que hizo el Padre fue poner tus manos sobre ti como hijo y transferir todos esos pecados a un animal impuro, en este caso a un cordero puro. ¿Y quién era el cordero? Jesús. Para que Jesús viniera a cumplir la ley y a través de esa perfección, no solamente espiritual, moral, de un corazón y una mente limpia, Él pudiera tomar un sacrificio en la cruz. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, esto está interesante. Entonces dijimos que esta parte es sustitución, expiación y es una propiciación. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan. Ya te lo voy a explicar un poquito más. Lo que quiero es aprovechar el tiempo para que no se me vaya. ¿Sí? Primera de Juan 2:2. Diga conmigo, la propiciación es aplacar la ira de Dios. Eso es lo que significa propiciación, aplacar. Y cuando tú aplacas la ira, ¿saben qué viene? Viene la reconciliación. No puedes reconciliarte que alguien está bien enojado. Entonces, la propiciación es aplacar la ira para que pueda haber una reconciliación. Primera de Juan 2:2, ¿está conmigo? 2:1, no, 2:2, 2:2. Dice, y Él es la propiciación. ¿Quién? Jesús. Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es que cuando presentamos a Jesús, Jesús no nos ve como pecadores. Jesús nos ve como a su Hijo Jesús. Y eso aplaca la ira. Si ahorita, por ejemplo, vienen y me dicen, don Talías, a ver, ven, me vas a presentar, pastora, a Elías como nuestro hijo, ¿vale? Pero lo tienes que hacer con una convicción, así con convicción. Sale así de, mira, es Baruch y bésalo, ahí está. Ahí nomás echen el ojo a que esté grabando acá todo, ¿sale? Preséntanos a Baruch. Tú me lo vas a presentar a mí con esa convicción, ¿sale? No, este no es mi hijo. No, el mío no. No, cálmate, no. No, ¿cuál? No, yo no, ese no es mi hijo, no. Mira, ¿cuál se va a parecer a mí? No es mi hijo. No. Me estás haciendo que me caliente. No, me estoy calentando, o sea. No. Mira, me vas a hacer que me enoje y no va a haber reconciliación de tú y yo. ¿Quieres aplacarme? Tráeme a mi hijo. Este no es mi hijo, no, este no va a ser mi hijo, no, que no es mi hijo, no. Entonces, que llega el momento que me enoja. ¿Por qué? Porque yo sé quién es mi hijo. Y gloria a Dios por la vida del hijo del pastor Julio, pero no es mi hijo. A mí él no me costó. No es de mi sangre, o sea, nada que aunque me vea así con sus ojos de borreguito me voy a morir, no soy tu papá, o sea, me estoy enojando, ¿sale? Pues preséntame a mi hijo. Gracias. Este sí es mi hijo. Entonces, ella ya me aplacó. ¿Me aplacó qué? Mi ira. Y entonces puede haber una reconciliación entre ella y yo. ¿Sí me está siguiendo? Yo no puedo reconciliarme con el Padre si no viene el Hijo legítimo. Y el único Hijo legítimo de Dios, el unigénito, el primogénito, es Jesús. Tú no me puedes traer a San Judas, tú no me puedes traer a Martín Valverde, porque Dios va a decir, esto no es mi hijo. No, pero sí, aquí está su chipotito, no es mi hijo. Tú tienes que traer al auténtico, al exclusivo. ¿Para qué? Para que a través de eso se pueda aplacar y pueda venir una reconciliación. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Gracias.
Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Uno, Jesucristo. Ahorita que veníamos a la cañada, ahí estaba el Señor con su chipotudo. Dijimos, ¿el chipotudo qué hizo? El chipotudo es que son santos. La Biblia dice que por ser hijos de Dios, hoy también somos santos. No traemos chipote, a lo mejor yo no me lo traigo acá. No. Pero si me estás siguiendo, es una reconciliación. Había una enemistad entre Dios y el hombre traída por el pecado, ¿sí? Por medio del sacrificio de Jesús, esta condición o esta enemistad puede ser cambiada en una situación de paz. Y cuando hay paz hay comunión. ¿Sí me estás siguiendo? No podemos tener comunión si no hay paz. Entonces la gente quiere tener comunión con Dios, pero pregunta, ¿ustedes creen que Dios le va a traer paz? Ver que la gente se golpea y como los de Tasco y van todos ensangrentados, eso no trae paz y mucho menos comunión. Pero la gente en su mente trata de hacer algo para tratar de ser aceptados por Dios. Pero solamente Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y Romanos 5:10, rápido porque le estoy dando varias citas, todo tiene que, aquí es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Romanos, váyase conmigo ahí, Romanos 5:10. Fíjense, está tremendo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la propiciación es una reconciliación. ¿Sí me está haciendo? Punto número 3, reconciliación. No, les dije, sí, ¿verdad? El 1 les dije sustitución, expiación, propiciación y reconciliación. Es el 4. Y número 5 es una redención. Redención es lo mismo que un rescate. ¿Y saben qué es redención? El significado de redención es soltura, liberación de esclavitud o muerte por el pago de un precio. ¿Sí? Mateo 20:28, quiero que lo lean rápido conmigo, pues ya para entrar a la parte práctica, porque aquí es donde ya quiero entrar. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la redención, Él vino a redimirnos, Él nos vino a quitar de la esclavitud de varias cosas. Nos redimió de la ley, los 10 mandamientos. ¿Quién hace los 10 mandamientos? Nadie. Pues Jesús los cumplió para que fuéramos redimidos de la ley. ¿Sí? ¿Redimidos de qué? Del poder del pecado. Redimidos del poder del pecado. ¿Sí? ¿Redimidos de quién? De Satanás. Satanás ya no te puede reclamar como su esclavo porque Jesús ya te redimió. ¿Sí me estás siguiendo? Redimidos de toda maldición, incluyendo nuestro cuerpo mortal. Por eso Isaías 53 dice que esa maldición, de esa esclavitud ya te redimió. Si tus abuelos eran diabéticos, tú ya no, y ni tus hijos van a tener esas maldiciones. Aún la muerte es una enfermedad, aunque usted no lo quiera creer. Una enfermedad que te deja dormido, o una de dos, o despiertas para la gloria o despiertas para el infierno. Entonces Dios nos redimió de todas esas cosas que la ley, que Satanás, o sea, todo eso Jesús nos redimió. Tuvimos redención, ¿sale? Entonces, a través de la muerte de Jesús viene el poder de la resurrección. Y aquí es donde yo me quiero aterrizar y aquí es donde me voy a quedar, ¿sí? La palabra resurrección es la palabra griega, solamente eso aparece en el Nuevo Testamento, sí, hubieron gente que resucitó en el Antiguo Testamento, pero resurrección es la palabra griega
anastasis, así como se escucha, anastasis. ¿Y saben qué significa resurrección? Pararse de nuevo. Recobrar o recuperar lo que se había perdido. La resurrección, su significado es levantamiento, despertar. ¿Sale? ¿Sí me están copiando? Entonces, como hijos de Dios, ¿se acuerdan de quién empezamos hablando? ¿Se acuerdan de quién hablamos? De Adán. Primera de Corintios 15, por favor. 15:45. Ya son las últimas citas bíblicas que le voy a dar. ¿Sale? Primera de Corintios 15:45, la última. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Y Cristo es ese espíritu vivificante. Y miren lo que dice la palabra en el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Jesús, que es el Señor, Él es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Sí me están siguiendo? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. Ahora, la palabra resurrección dijimos que era despertar, levantamiento. ¿Saben de qué era el levantamiento o el despertar? De la oscuridad. ¿Sí? Todos los que nacimos sin Cristo, nacimos en la oscuridad. Aquel que está yéndose a Acapulco sin Cristo, se va a Acapulco en la oscuridad. Aquel que está construyendo una casa de 3 pisos, está construyendo en la oscuridad. Aquel que está ganando 50,000 pesos mensuales sin Cristo, está teniendo dinero en la oscuridad. ¿Y qué puedes hacer en la oscuridad? Nada. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, la palabra resurrección es despertar de oscuridad. Y la oscuridad, ¿sí?, trae inactividad. Para Dios, escúcheme bien, todo aquel que no tenga a Jesús es inactivo. Hoy los hijos de Dios somos activos por la resurrección de Cristo. Póngame atención, eso está interesante. Hoy tú puedes ir a la iglesia de religioso, llámese a los mormones, los testigos o incluso a la cristiana, pero si tú no concibes que eres hijo de Dios por medio de Jesús, entonces estás en la oscuridad. Y en la oscuridad estás inactivo. Y aquel que está inactivo, todo lo que tú hagas no vale. El que está inactivo, y eso grábatelo bien, está en ruina. Entonces, si hoy Carlos Slim se muere, y a lo mejor se muere el que nada más tiene un petate para dormir, se levantan los dos de la muerte y Dios dice: híjole, mi Slim, estás en ruina. ¿Perdón? Soy dueño de la Coca, soy dueño de Telmex, soy dueño de Banamex. Para mí estás en ruina porque durante toda tu vida estuviste en oscuridad, estuviste dormido, estuviste inactivo y eso te llevó a la ruina. Mi querido Chuchomán, tú tuviste a lo mejor un puesto de pepitas, pero fuiste a la iglesia, amaste a Jesús, reflejaste el ser hijo de Dios. Hoy tú no estás en ruina, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, todo lo que hagamos humanamente, terrenalmente, la herencia que dejemos, si no lo hacemos en Cristo, está en inactividad. Y eso lleva a ruina. Y la ruina, escúchame bien, la ruina es significado de que nunca exististe. La ruina es no existencia. Pero estuve vivo como si no hubieras existido. ¿Sí me estás siguiendo? Fíjense lo más tremendo. Ahora mi padre el 7 de mayo cumple años. Bueno, si él hubiera estado vivo cumpliría 75 años. Y le mandé, bueno, le estoy mandando a hacer su lápida con, su lápida no, su esa donde trae el nombre, ¿cómo se le llama? ¿Sí? ¿Lápida?
su lápida. Y mi mamá dice, oye, hijo, pero ahí en ese panteón está su abuelo, está su abuela, está su papá. No, 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 a ver, yo no voy a poner aquí está mi papá, nada más. Cuando mi papá lo enterramos, sacaron los restos de mi abuela. Los restos de mi abuelo ya no había, porque sacan los restos, los echan en una bolsa y los vuelven a meter ahí con el otro familiar. Entonces ya mi abuelo no existe. Entonces, sacaron los restos de mi abuela y los echaron en el ataúd de mi papá. ¿Sale? Entonces ahí, quien vaya a esa lápida, ¿quién está ahí? El señor José Valdivia, nada más. El agüero, como si no existieron. ¿Por qué? Porque a lo mejor estuvieron inactivos. Si fueron cristianos, delante de Dios estuvieron en resurrección. Hoy los que somos hijos de Dios estamos viviendo, escúcheme bien, los que somos hijos de Dios vivimos en resurrección. O sea, ¿qué significa? Que nosotros sí existimos aquí y existiremos allá. Todo aquel que no tiene a Cristo no existe. Qué irónico, ¿sí me está siguiendo? Para Dios es un fantasma. Porque Dios no nos trajo esta vida para tener una vida de deleite. Sí, puedes disfrutar de la comida, pero ¿de qué sirve que estés en la oscuridad si esa oscuridad te va a tener inactivo y eso te va a llevar a una ruina? Y delante de Dios le va a decir, Señor, yo me acuerdo que a mis hijos les di carrera y mi hijo es doctor y maestro. Y dice, Señor, para mí no existes, porque yo mandé a mi hijo para que por él existieras. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, la parte de existir es que hoy Dios te asigna. Hoy Dios comparece por ti. Hoy Jesús hace constar que tú eres hijo del Padre. ¿Sí me está siguiendo? Jesús va a ir contigo delante del Padre, va a decir, Él me recibió en el 92 a las 8 de la noche. Padre mío, Él también es tu hijo. Él existió no solamente en la tierra, hoy existe contigo. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es bien importante la salvación. Porque la salvación no solamente es parte de la muerte, la crucifixión, sino juntamente dice la palabra que con Él fuimos, ¿qué? Resucitados. Ahora, ahí les va. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuevamente vengan para acá. Yo quiero que ustedes entiendan un poquito cuál es la condición que si no tenemos nosotros a Jesús como padres, nuestros hijos tampoco van a tener esa convicción. ¿Cuál sería la realidad? ¿Sí? Yo quiero que ustedes concienticen un poquito la importancia de la muerte de Jesús. Porque su sangre fue la sangre de un Dios limpio, puro, vivo. ¿Sí me están siguiendo? Y si Jesús no murió por mí, y si Jesús no resucitó, en vano lo que predicamos. O sea, no tiene caso ni siquiera que estemos aquí. Es falso todo lo que estamos diciendo. Pero Jesús resucitó. La historia lo respalda. ¿Sí me están siguiendo? El antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sale? Sé que esto a lo mejor va a ser un poco incómodo para ti, pero yo sé que tú aguantas carrilla. ¿Sale? Quiero que por favor, por obediencia, ponte aquí, crucificado. No, crucificado. Súbete. Ponte acá, de espaldas. Quítate esto. Quiero que por favor todos por obediencia, todos, sin eso, cierren sus ojos. Todos. Pastor, asesórate que todos estén. Por favor, sean obedientes, ¿sale? ¿Listos? Yo les voy a decir hasta cuándo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo pueden ustedes abrir? ¿Sale? Yo les voy a decir hasta cuándo pueden abrir. ¿Listos? Ponte frente. Cierren sus ojos a la cuenta de 3, 5, 4, 3, 2, 1. Abran. ¿Alguien se imagina ver a su hijo así? Bueno, eso es lo que le tocaba a Baruch. ¿Tú te imaginas así, Carlos? ¿Podrías soportar verlo así? Bueno,
Yo sí siento algo porque es mi hijo. Ahora pon ahí en tu lugar uno de tus hijos. No podría. No podría. Yo podría estar ahí, no porque tengo el mismo pecado, estoy manchado por lo mismo. Pero Jesús dijo, voy yo. Él no. Él no le haga nada. No, o sea, se imaginan, es un dolor, o sea, como padre, te parte el corazón. Pero el Padre nos amó tanto, el Hijo nos amó tanto, que sin obligación dijo, yo voy por Él. ¿Sí me estás siguiendo? Ese es el precio, esa es la verdadera. O sea, cuando a mí me ponen en el altar, me ponen a un Jesús, porque me lo ponen bigotón, otros con ojos azules, yo no sé. Pero si yo quiero entender el poder de la resurrección, el poder de la sangre, el poder de la vida, yo tendría que poner a alguien que amo, a mi propio hijo. Yo no podría, o sea, yo lo veo así, digo, ahorita está chiquito, digo, lo golpeé. ¿Quién le hizo esto? Yo mataría. El que le hizo esto a mi hijo no se la va a acabar. No se la va a acabar porque eso, o sea, mi hijo será travieso, pero él no tiene un nivel de pecado. Dice la palabra que por cuantos todos pecaron, todos están instituidos. No tendríamos acceso delante de Dios, no se podría. Yo no podría ver a mi hijo en esta manera, o sea, me partiría, o sea, no sé, es algo que lo veo ahorita y sé que a lo mejor va a quedar grabado, pero no podría. Entonces yo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador, para que en el día de mañana Él le diga, sabes que hijo, tú no tienes que estar ahí, tú no tienes no podrías soportar, bájate. Jesús tomó tu lugar. ¿Sí me estás siguiendo? Jesús murió por ti. ¿No te has visto? ¿No te gustaría verte así? Pero es impactante. Yo sé que no podría hacerlo con ninguno de sus hijos, pero hasta cuando uno lo ve dice uno, no puedo. No puedo. ¿Puedes? Jesús te dio el poder de bajarlo de la cruz. Él te dio el poder a ti de hija, bájalo de la cruz. Es tu hijo. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? Sí, llévatelo. Qué fuerte. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? La sangre nos redime, nos limpia, nos cubre. Nada ni nadie, ningún santo, ninguna virgen derramó su sangre. Y yo respeto mucho, quizá hasta un punto, la religión, pero que entendamos esto. Solamente el Hijo de Dios, por Jesús, Él resucitó. Está la lápida del apóstol Pedro, de Pablo, de María, pero Jesús. La Biblia bíblicamente no registra que la Virgen ascendió al cielo. No hay ningún registro bíblico. Pero históricamente Jesús sí. Y quiero que entendamos eso. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Hoy yo sé, y a través de esto que estoy quizá predicando, hoy sé que mi padre y en algún momento mi madre y yo voy a dormir. Vamos a dormir porque este cuerpo es mortal, pero juntamente viviremos y reinaremos con Él y estaremos vivos. O sea, quiero que entiendan eso, que hoy tenemos una existencia por Él. Cuando muéramos nos vamos a ver todos en el cielo. Espero ver a todos en el cielo. Pero mucha gente hoy está viviendo en oscuridad. Hay gente que está viviendo inactiva, está viviendo en ruina. Hay gente que no existe para Dios. Gracias. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Cuando nosotros nos convertimos en padre, quizá podemos comprender un poquito el amor de Dios. De tal manera, la medida más grande, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero cerrar con esta historia. Era un poblado en África donde las leyes son muy diferentes a las de aquí. Y resulta que el rey le habían robado varias cosas de su reinado. Le habían robado oro, le habían robado piedras preciosas. Así que el rey mandó
a unos espías a que vieran quién es la persona que le estaba robando. Lo peor de todo, escúcheme bien, para entrar al palacio del rey tenía que ser alguien cercano, algún familiar. Y entonces el rey era muy severo porque en esa tribu todo aquel que robaba tenía que ser muerto con 50 latigazos. Lo más que aguantaba un ser humano eran 10 latigazos, porque literalmente eran con filos de navajas, con hojas de navajas. No aguantaban más de 10, 15 latigazos. Entonces el castigo por alguien que robaba eran 40 latigazos. Entonces van con el rey y le dicen: Señor, ya dimos con el ratero, tráiganlo en este momento y traigan a todo el pueblo para que vean que aquí en este reino sí se cumple la justicia y la gente no se les vuelva a ocurrir robar, y mucho menos a su rey. Señores, que nos da pena. Pena, ¿por qué? Traigan a aquel que robó. Señores, que si usted lo considera, no, traigan a todo, por favor no me digan nada. Y reúne el rey a todo el poblado. Y la gente se acerca y todos dicen: ¿quién se habrá atrevido a robarle al propio rey? El rey estaba tan eufórico, tan enojado, que cuando manda con los guardias a traer literal a aquel que había robado, era su propia madre. Y cuando el rey ve entrar a su madre, se le quiebra la voz. ¿Qué iba a hacer el rey? Porque conforme a la ley y siendo un juez, su madre tenía que morir por latigazos. Pero él era hijo. Por su palabra su madre iba a ser asesinada. Él tampoco podía tomar hasta un punto una autoridad de decir: bueno, es mi madre, la perdono. Así que el rey, dice la historia, que se le lanzó a los brazos a la madre, ¿sí? Lloró y empezó a gritar: empiecen a latiguearla, empiecen a aventar los látigos. Pero rey, empiecen a tirar los látigos, el castigo, empiecen a darle con todo a mi madre. Y el rey la estaba abrazando y empezó: 1, 2, 3. Y la madre le decía: hijo, perdóname. Sí, mamá, te perdono, pero denle. El rey aguantó creo que 12 o 13 latigazos y el rey murió. El rey cumplió la ley, pero se sacrificó por su madre. ¿Sí me está siguiendo? Porque él nunca quedó como un rajón. Él hizo que se cumpliera la ley, pero por encima de él. Él se puso encima de su madre para que su madre no fuera muerta. A ese grado quiero que entiendan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. No tienes que tener una postura económica, no tienes que ser hijo del pastor o de un sacerdote. No, tú puedes ser el vil y lo peor. Yo era de lo vil y de lo peor, y de ahí Dios me sacó y me puso un nombre llamado Hijo de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Hoy tú eres hijo de Dios y lo mejor es que estás heredando vida. Hoy por primera vez estás teniendo existencia en esta tierra y en la venidera, porque ese es el significado de la resurrección. ¿Sí me estás siguiendo? Quiero que pasen los músicos, por favor. No sé cuánto tiempo lleva ahí si me puedes checar. 50 minutos, exactamente. Sí. Pasen por favor los músicos.